Saludos amigos, te habla José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico, y estamos aquí en la serie de decisiones de vida de los cuidadores. Estamos tocando 5 temas importantes: decisiones legales, decisiones de salud mental, decisiones de salud, y hoy vamos a tocar un tema sumamente importante: las decisiones financieras de los cuidadores en su rol de cuidado para llegar a sus funciones. Y para hablar de este tema, tenemos al amigo José Medina, el profesor José Medina, que él es consejero certificado de finanzas personales y tiene su propia compañía de finanzas al máximo. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por esta gran invitación. Ser parte de la familia de AARP es un orgullo. Hemos estado colaborando por más de 12 años. ¿Es correcto? Es un proyecto de país, pero hablar de finanzas es un proyecto importante porque aparte de que la responsabilidad como que tenemos como cuidadores, que tú sabes que yo lo soy. Que tú tienes el rol de cuidador, y eso es lo que estamos diciendo a la gente. Todos nosotros o hemos sido, o somos, o vamos a ser cuidadores. Hay que prepararse. Exacto, y entonces esa responsabilidad, que es una responsabilidad retadora, pero también tiene unas implicaciones financieras. Y nunca nos prepararon para ese tipo de escenario, así que cuando entramos a esa nueva realidad, es un proyecto que a veces nos sentimos como sin luz en este túnel. Y queremos compartir que esas decisiones financieras son importantes, no mirando solamente en este caso, por ejemplo, a mi papá o a mi mamá, es que a veces nos descuidamos en el proceso de la parte financiera del lado del cuidador. Eso es correcto, y como le estaba diciendo en a través de toda la serie, hay alrededor de 500,000 personas en Puerto Rico, se estima, que son cuidadores o que dan apoyo a un ser querido, y eso tiene unas implicaciones financieras. Así es que, y eso, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es esa situación financiera generalmente de los cuidadores en Puerto Rico? Pues mira, quisiera compartir con una data que tengo aquí, porque es un estudio que hizo AARP a nivel de Estados Unidos, pero implica información de Puerto Rico, ¿no? Dicen que los cuidadores destinan casi un 20% de sus ingresos en atención de adulto mayor. O sea, saco de mi dinero hasta 20 centavos de cada dólar para atender a mi familiar. Pero el dato interesante es que las comunidades hispanas, que reflejan nuestro comportamiento igual que los puertorriqueños, esa sacada de dinero representa hasta un 44% del ingreso anual. Entonces estamos hablando que en promedio estamos sacando unos $6,900 de mi pecunio para atender la vida de mi papá, mi mamá y mi abuelo. Y eso tiene un impacto financiero a largo plazo, pues yo estoy utilizando el dinero que yo iba a utilizar para mi retiro en el cuidado y el apoyo de mi ser querido. Así es que, y eso es importante hasta para las próximas generaciones. Yo tengo que prepararme para que mis hijos no pasen lo mismo. Eso es lo que tenemos que preparar, y entonces el desafío es que a veces el cuidado que requieren mis papás, pues requieren que yo tenga más tiempo, entonces posiblemente mi jornada laboral tenga que disminuirse con un fin de que pueda atender los otros aspectos de la salida, llevarlos al médico. Entonces puede ser un efecto de que bajo mi ingreso, tengo que aportar más, y se forma como dicen por ahí, esta expresión de mi gente de Isabela, ¿no? Este revolú, ¿cómo manejo este escenario? ¿Habrá una alternativa? Y claro, mi propia experiencia, aparte de mi capacitación, le digo a esta gente, sí, hay manera de trabajar este escenario. Generalmente el cuidador está en la parte financiera en modo de sobrevivencia. Sí, eso es muy ¿Cómo importante. podemos manejar eso? Y porque es cuestión de manejo de presupuesto. Sí, hay unos pasos que nosotros recomendamos con este escenario. Uno de ellos es que le digo a las personas, hay que hacer lo que llamo reunir un equipo de apoyo financiero. Y eso significa de que, no sé si te ha pasado que escuchamos, yo con mi papá me mato y mi mamá hasta lo último. Y entonces estamos los Superman, la Superwoman, quiero hacerlo todo, pero es una carga que debe ser compartida. Exactamente. Y ese para mí es el primer bloque tan importante. No camine este camino solo financiero, haga un apoyo financiero. Dice, ¿pero cómo es un apoyo financiero? Bueno, todo el mundo en la familia debe ser responsable de las aportaciones, cada uno en la medida que sea posible. Yo tengo 3 hermanos, 2 incapacitados por el Seguro Social, con un ingreso bastante limitado. Mi hermano, que también tiene unas limitaciones económicas. Entonces, nos distribuimos de la manera que sea posible, pero tengo una hermana que no me puede ayudar
como yo quisiera que me ayude, pero el apoyo tiene que ser distribuido y esa parte es para mí fundamental. No camine solo, hay que hacer un grupo financiero, incluyendo las ayudas que podemos recibir del municipio y ayuda del gobierno, y ese es el primer punto, ¿ok? ¿Cómo que? O sea, que el primer punto tiene que ser un mapeo completo. Sí. Parte de un mapeo, que tú dices, ¿qué análisis tú puedes hacer? Ok, yo puedo hacer esto y hablar la conversación tan importante que lo hemos hablado en los otros capítulos, la parte de esas conversaciones, cómo apoyamos todos y buscar qué ayudas hay a nivel comunitario y del gobierno. Así. Es el mapeo completo. El mapeo completo. El segundo es que tenemos que sentarnos como yo tuve que hacer. Hablando de cosas que yo tuve que hacer, la escuelita me la dio la vida para yo ser el más menor de casa, pero tener que atender a mi papá, y era evaluar mi situación financiera, personal y la de mi papá. Son dos presupuestos totalmente diferentes. Los recursos que recibe mi papá, del seguro social, lo que le da veterano, lo que tiene un ingreso obviamente de su pensión muy pequeña, y hacer el presupuesto de manera independiente, ¿no? Para evaluar cuál es la realidad de lo que mi papá puede sostenerse por sí mismo. Y luego miro el mío de acá, porque obviamente veo mi situación económica, qué es lo que tengo sin yo faltarle mis compromisos personales, porque si yo me descuido a mí mismo, José, mi aspecto económico, por atender los asuntos económicos de mi papá, al camino más adelante, más a corto plazo, se forma. Te va a pasar factura. Te va a pasar factura y se va a generar un problema mucho más serio. Así que esta parte de evaluar mi realidad económica, de cuánto entra, cuánto sale, nos da un escenario muy importante en este segundo paso. Igualmente, tienes que tomar ese segundo paso viendo a ver también el ingreso que puede traer los otros grupos, los grupos familiares interesados. Y eso, uno de los puntos que tú traes es la parte de la transparencia de esa conversación familiar para evitar conflictos. Esa parte es bien... Y eso es bien delicado. Bien delicado porque, un ejemplo, mi papá me asignó a que yo revisara sus cuentas. Y yo tengo que dar rendición de cuentas a mis hermanos, ¿no? Qué se usa el dinero, a dónde se hace. Claro, hay una construcción familiar de diálogo, conversaciones que la hemos tenido. Y cuando ha habido conflicto, volvemos. Hay que poner los puntos sobre lo ahí. Pero hay que darle la cara. Tenemos que hablar de este tema. Con honestidad y transparencia y con cariño, sin pelear. Sin pelear y evidencia. Evidencia, uno guarda los recibos. Yo tengo un archivito ahí que tengo todos los papeles de lo que salen las entradas de mi papá, que yo, ¿verdad? La compra de supermercado, que se arregló algo en la casa. Y tengo un expediente de todo eso. He agrupado todos los papeles que antes estaban regados, pues, ¿verdad? De los papeles de la casa, las escrituras. Eso es algo que poca gente hace. Sí, yo tuve que hacer eso, no encontraba mucha información respecto a la tarjeta de seguro social, donde está mi papá, las tarjetas de crédito, toda la información financiera. Tuvimos que trabajarla y una mirando la realidad económica, también tuvimos que establecer lo que llaman prioridades. Es importante. Hay que establecer prioridades. ¿Qué se va a gastar? ¿Qué no se va a gastar? ¿Qué se va a adquirir? Te doy un ejemplo claro. ¿Qué es necesidad y qué es lujo? Y no es lo mismo. No es lo mismo, pero mirando lo que puede ser que mi papá, para darte un ejemplo, que está en casa, que ya no tiene movilidad, que hace 2 años entregó la llave de pequería, ya no puede guiar por un entorno de seguridad. Pero hace un proceso que cogió más de 1 año. ¿Okay? Y entonces no se ajoran los procesos, no se le quita la llave. A veces tenemos tanta prisa por tal vez cuidar a nuestros seres queridos, que violentamos un espacio porque estamos quitando la dignidad del ser humano tiene que estar sobre todo, y lo que hemos hablado, la dignidad tiene que ir por delante, esa estrella polar debe ser la dignidad ante todo. Por ejemplo, para mi papá, para una cosa importante que otras personas no lo pueden pensar, él tenía un televisor con unas antenitas para afuera para ver 4 canales. Pero mi papá está todo el día en casa. Y yo decía, hay que invertir en ¿qué? Un cable TV. Y obviamente compramos una compañía, le puse un montón de canales y mi papá está feliz. Feliz porque tiene muchas opciones de conectarse, los juegos de pelota, qué sé yo, pero tengo una manera de que dice, bueno, ¿cuánto es? Bueno, tal vez sean unos $80 adicionales. Pero si no tengo eso, le puede dar un elemento de depresión porque no tiene comunicación con el mundo exterior. No hay nadie que lo pueda sacar, el espacio limitado. Así que creo que las prioridades son muy particulares, es lo otro, no es lo que yo... Estás votando a los chavos, bueno, tal vez para mí es algo innecesario, pero para la salud... Pero estás pensando en la salud mental de él, la recreación de él, es importante. Y eso hay que trabajarlo. Y obviamente las cositas que podemos economizar, si habían cargos de débito,
de cosas que uno dice, ¿de qué es esto? ¿Esto es algo viejo? Pues nada, pero todo ese diálogo lo tengo que hacer con mi papá, con mi mamá, o sea, hay que dialogar. Y la gente dice, ¿cómo lo hace? Porque dice, pues tú eres experto en finanzas, que le puedes decir a tu papá sí o no. No. Él es mi papá. Yo no soy el planificador financiero de mi papá, soy el hijo de mi papá. Y entonces ese diálogo, obviamente un aprendizaje que nunca habíamos tenido, pero definitivamente este paso para mí está alineado a otro punto clave, que es cuidar nuestra propia salud financiera. Y quiero obviamente, diciendo que estoy cuidando a mi papá, pero al final empiezo a jalar para el lado de acá. ¿Hasta dónde puedo llegar yo también? Sí, porque un cuidador cansado y endeudado no puede cuidar bien. Entonces, si yo descuido mis compromisos, se me olvidó pagar aquello que no hice, empiezo a tomar decisiones de mi bienestar económico de manera equivocada por tener una desorganización, entonces se añade una carga adicional. Yo creo que, y esto en la conversación le hemos tenido otro contexto, o sea, que cuando tú haces tu presupuesto, que tienes que hacer un presupuesto y la gente generalmente no hace un presupuesto, sí. Yo creo que por ahí es que tienen que empezar, es, ok, ya yo estimé que de mi presupuesto esta partida va aquí. Y ahí entonces hay que hablarlo con los hermanos y el resto, qué partida viene para complementar el presupuesto completo de los gastos de él. Así es, una de las cosas que yo trabajé con mi papá tenía unas deudas y trabajamos un plan para salir de las deudas. Eso nos libera mucho dinero. Tenía deudas de tarjeta de crédito, que la gente entra en ese túnel, sigue pagando el pago mínimo y obviamente el dinero jamás se va a salir. A veces mi papá venía con estas actividades de las cartitas que se reciben de un préstamo preaprobado. Estoy hablando de cosas y la gente dice, oye, ¿usted es cierto? Sí, estoy hablando de la calle. Y papá veía esa carta, iba al banco y cogía el préstamo. Y eso, ¿para qué cogiste el préstamo? Para tenerlo. Me lo aprobaron. Es la parte, yo creo que es bien bueno hablar desde la parte emocional. ¿Qué significa la parte financiera para una persona mayor? Y es su seguridad. Es su seguridad. Es estabilidad. Sí. Es tenerlo, por si acaso me pasa algo, tengo cómo responder. Y yo creo que esa parte emocional tenemos que conversarla y tenemos que entenderla. Yo no lo entendía. Fíjate, soy consejero financiero y es una etapa, decía, no entiendo a mi papá. Y gracias a todo lo que hacemos en ERP, yo decía, aquí tengo que reflexionar. Antes de hablar, tengo que pensar. Y de momento descubrí que él me decía, escucha bien, yo necesito ver en la cuenta bancaria una cantidad mínima. Porque para eso él le reflejaba que seguridad. Así que cogía el préstamo, oía bien el préstamo, le añadía dinero, veía además, no era que se iba a botar el dinero, es sencillamente esa sensación, hacía el paguito, y le daba a decir, yo no quiero depender de nadie, yo lo que quiero es tener recursos para cualquier cosa. Y yo dije, wow, qué cosa diferente. Y ahí te voy a cuadrar eso con lo que decía mi madre. Yo no quiero ser una carga. Sí. Así es que es bien importante y eso es parte de la dignidad. La dignidad. Así es que es como tú manejas eso de una forma que no se sientan que son una carga y que se sienten que están aportando y se sientan emocionalmente seguros. Seguro. Y claro, las conversaciones llevamos hasta que ya nos daba el préstamo del banco y él lo pudo entender porque había otras alternativas, tiene sus tarjetas de crédito, obviamente, para las compras y demás. Pero fue un proceso. Lo que quiero decirle a esta persona, que hay que planificar para el futuro, que es lo que quiero decir. Y el presupuesto. Sí, y ahí entramos al presupuesto. El presupuesto fue nuestra guía, el presupuesto lo llevamos a cabo. Nos sentamos, obviamente, y conversamos, siempre en la parte de informalidad, no juzgando, no señalando, sino preguntando. Hay que preguntar mucho. Un ejemplo, mi papá, uno de los elementos que más lo entretienen es jugar y comprar billetes de la lotería. Para otra persona puede ser que se está perdiendo ¿qué? Dinero. Está botando el dinero. Está botando el dinero. Pero en el presupuesto de mi papá, no. Hay dinero para la compra, se paga todo muy bien. Es su entretenimiento. Claro, no estoy diciendo que está botando ahí $800 al mes. Entonces, no estamos hablando del extremo. Pero tengo que entender que lo que yo entiendo que es tener más dinero, ¿qué es más tener dinero en una cuenta para qué? Es una prioridad para él. Es una prioridad para él. Y entonces, eso es respetar. Y no cuestionárselo. No, ni juzgarlo. Estás votando a los chavos. Y entonces, pues tú dices, puede ser hasta contradictorio, porque
las labores que mi papá hace en la casa requieren tal vez de alguien que vaya a ayudarlo a la limpieza, ¿ok? Y tiene unos servicios que da al municipio, donde está mi papá, y ayudas de veteranos. Pero yo digo, papi, podríamos contratar a alguien. Escuche bien, no hay dinero para eso. Y yo puedo decirle, ¿verdad? Ya tú sabes, Sí. adentro decirle, ¿cómo que no hay dinero si yo diría así la frase de Isabela, están botando los chavos en los billetes? No, no, porque él lo ve de manera que diferente. Así que tengo que respetar hasta donde sea lo posible, ¿no? En términos de su dignidad. Hay momentos que hay que, si se torna en algo muy Claro. grande, porque hay que decirle, hey, hay que parar. Hay que estar límite, pero yo he aprendido que, hablado como siempre con mi familia de RP, oye, José, ¿cómo dice eso? Es un aprendizaje de qué espacio le dejo a mi papá, porque a los 91 años que tiene mi papá, la libertad es el valor único que le queda de tomar decisiones. Ya no tiene movilidad, ¿verdad? Ya no puede hacer ciertas cosas, no puede estar... Entonces, ¿qué le El dejo? poder decisional que está Muy respetado por la ley 121, la autodeterminación. Y si él puede tomar decisiones, hasta una persona encamada Sí. puede tener autodeterminación, pues toma sus propias decisiones. En la medida que el acompañamiento médico, que esto es clave, no toma el juicio respecto a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo estoy entendiendo, a lo que estoy percibiendo, no lo que diga el médico, hasta dónde la capacidad, que lo que me dijo mi médico al final dijo, no, tu papá está muy bien, nos tomaron medicamentos, pero tiene su funcionalidad, así que hay alguien que tiene una autoridad médica que me dice hasta dónde yo puedo entrar en ese límite. Y es que tú, ¿verdad? Como yo digo, cuando digo planificar hacia adelante, estamos hablando que hay que contemplar lo inevitable. Van a haber gastos finales. ¿Ok? Mi papá va en ese camino, así que ya yo empecé a trabajar con ese escenario de que estamos hablando de que los gastos funerales. Es algo en escenario. Tengo un fondo de reserva de guardado para mi papá, para cualquier eventualidad de atención en el hogar, posiblemente también es un cuidado en un hogar. Yo sé que los costos son increíbles, pero todo lo que está en mi alcance yo tengo que planificar porque todos caminamos hacia allá. Todos. Entonces no solamente es manejar el dinero del día de hoy, es que si no planifico para ese evento que no es inesperado, es esperado para todos. Entonces podemos obviamente buscar un consejero, el abogado, la parte de herencia, si queremos arreglar todos estos escenarios. Y digo esto, ¿no? Tengo un ejemplo de una persona que compró un plan funeral básico, todos los prepagos funerales, lo pagó en plazos pequeños, es lo bueno de tomar las cosas a tiempo, y cuando llegó el momento... Se paga. Igualmente, en uno de los capítulos que estuvimos hablando de la parte legal, es bien importante tomar las decisiones legales de cómo el manejo de esos fondos en el caso de que ya tu padre ya no pueda. Y ahí enfrentamos al otro nivel. Es la planificación. Y por eso llama que son, planificar para el futuro, la gente dice, ¿qué es eso? Es para lo que puede acontecer posteriormente, donde ya la capacidad de mi papá ya no es igual a mi mamá, y tengo que tomar unas decisiones informadas, pero más que informadas, legales. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo más conveniente? Por eso yo creo que hay muchas cosas que se deben de hacer antes que llegue ese momento, porque la voluntad de mi papá debe ser respetada. Ante todo. Y eso busquen el capítulo de la parte legal, pues hablamos a la saciedad de esas decisiones legales que hay que tomar desde el principio que aceptas el rol de cuidador. Lo una cosa que descubrí, José, es que ser cuidador no viene con un manual. No, las cosas importantes no vienen con un manual, ni ser padre, ni ser cuidador. Y entonces, pues es un camino que no se nos enseña en ningún lado, es parte de la función que estamos haciendo, ¿no? Y representa muchos desafíos de dudas, cuestionamientos, inseguridades, cosas de ánimo, ¿no? De que nos puede sacar, como dicen a uno, contra el techo. Pero digo que cuidar a un adulto es más que un acto de dinero, es un acto gigante de amor y de fe. Y pensar que también... Que el dinero bien manejado te puede dar una Sí. tranquilidad mental y una tranquilidad de poder cubrir unas necesidades. yo hago esto, yo digo como un... De él y tuyas. Y no mismo esto es una aseveración que yo hago muy fuerte. Dice que una buena administración financiera es también una forma de cuidar. Es cierto. ¿Ok? Entonces, lo que quiero trabajar es que el dinero no es tan seco y tan inhumano. El buen manejo del dinero es una expresión de generosidad, de amor hacia la persona que está con nosotros. Wow,
Y entonces esa parte es bonita porque empezamos a darle el significado del dinero a una herramienta de ayuda. Es que y no de lucro. volvemos, es seguridad emocional, ¿sabes? Hay muchas cosas emocionales. El dinero es una herramienta, pero lo que te provee el dinero es la accesibilidad a unos servicios y una seguridad emocional. Si no hacemos eso, todos caminamos para allá. Ujú. ¿Ok? Y yo creo que una de las cosas que enseñamos es, tenemos que construir nosotros, no podemos depender que otros lo hagan por nosotros. Estamos hablando de generaciones más jóvenes, yo soy un baby boomer, estamos hablando de las generaciones Y, los millennials, la Z, todos estamos en el camino de construir a tiempo para que no seamos carga para nadie, que es algo que nos preocupa mucho. Eso es correcto. Así que si lo hacemos a tiempo, con mucha anticipación, que es el esfuerzo de ERP, ahora estamos en ERP diciendo, no atendemos a los adultos, estamos yendo a las generaciones más jóvenes con los ejemplos que hemos tenido, porque queremos construir un mejor bienestar de país. Pero que, y ahí vamos a la parte que tú hablas de cuidar tu salud financiera y cómo tú inviertes y cómo tú ves a largo plazo esa seguridad financiera tuya y que lo que está pasando y el apoyo de tu padre cumple tus responsabilidades. Y esto, ¿cómo crees ese balance de cumplir mis responsabilidades, pero a la misma vez cumplir con las mías? Con las mías. Y ahí volvemos a ese lado de acá otra vez. Entonces yo también tengo que planificar, salir de las deudas, tener las coberturas apropiadas, que puede ser en términos de que si yo no estoy y soy el que asisto a mi papá, ¿qué pasará quien voy a cuidar a mi papá? Porque mis hermanos están en una situación un poquito, obviamente, mucho más limitante. Tener los elementos que hemos hablado de adquirir un tipo de instrumento que me permita para cuidado prolongado de mi salud cuando tengo unas limitaciones. Hay tantas herramientas que tenemos disponibles. Sí, porque los seguros también son parte de la seguridad financiera. Eso es importante. Y muchas veces la gente no lo ve así. Piensa que es un gasto y son las herramientas que me apoyan para los momentos de ahora y el tiempo después. Hacerlo a tiempo tiene un costo mucho mínimo, es una inversión, no es un gasto. Inversión en mi calidad de vida hacia ahora y hacia el futuro. Así que miro y cuido a mi papá, hacemos todos los escenarios, pero mi vida presupuestaria tengo que empezar a hacer estos pasos indicados porque también yo quiero, porque yo pienso de esta manera. De la misma manera que estoy cuidando a mi papá, es la manera que yo digo, ¿cómo quiero que me cuiden a mí? Que llegaste a un punto sumamente importante, pero yo digo, cuida a tu papá como tú quieres que te cuiden a ti. Así es. Y así es que lo que estás haciendo es una práctica. Oye, y te voy a decir algo bien personal. Mi madre cuidó a mi abuela que tenía Alzheimer. Y ella fue la que modeló cómo nosotros le íbamos a apoyar a ella cuando ella tuvo Alzheimer después. O sea que ahí es bien la parte. Cómo tú como cuidador estás dando el ejemplo a tu familia de cómo tú quieres que me apoyen a mí cuando yo llegue a ser. Esa es la parte que tenemos que fomentar y yo creo que esta es parte del proyecto. Cómo se hace eso y las experiencias de las demás personas enriquecen nuestra vida porque como cada experiencia es diferente, pero saber que hay maneras y formas de poder hacer ese paso, entre más testimonios compartamos y aprendamos juntos en este camino, como dice la frase, ¿no? Solos puedes llegar más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y entonces el cuidado de nuestro papá no es un camino rápido, es llegar más lejos. ¿Hasta dónde? No lo sé, pero ese acompañamiento... Y tengo que prepararme a cuán largo sea. Y creo que esto nos da una fuerza de carácter, una sabiduría financiera que es única y especial, que no se encuentra en los libros de texto. Busca ahí, no lo encontrar. Aquí esto es algo diferente, cómo empezamos a mirar la mira al ver la vida del aspecto económico como parte de esos componentes emocionales, la parte espiritual, la parte práctica, la parte vocacional, ser productivo y todo empezamos a mirar, caramba, yo quiero tener eso, queremos construir. Y entonces el acompañamiento. Tengo que determinar con este escenario 8 de cada 10 puertorriqueños en los asuntos económicos, cuales sea, incluyendo esto, se sienten sin alguien con quien que los apoye y que los acompañe. Igualmente quisiera hacerte una pregunta en ese sentido. Si tú 8 de cada 10 puertorriqueños te van a estar diciendo, ¿de dónde? Si estoy tratando de sobrevivir, ¿de dónde voy a sacar para...? ¿Qué le puedes recomendar a esa gente que nos está escuchando, que se siente ahora mismo ahogado? ¿Y qué yo hago para salir de este atolladero económico? Pues también soy cooperativista y creo que nos ha llegado un punto a nuestro país de ser solidario.
ser solidario. Y la solidaridad es que nos tenemos que apoyar todos. No va a ser fácil. Tal vez yo digo, bueno, miro a mis hermanos que pues, $1 el otro, $2, tenemos que apoyar. Ahora mismo mi papá, tú estás ayudando ahora a mi hermana. Es ciega, no vidente, con unas situaciones de que el alquiler le subió, ella tiene un seguro social, no le da. Fíjate, mi papá a los 91 años ayudando a su hija. Entonces, pero es la solidaridad, tenemos que ser solidarios. En la familia extendida, los amigos. Eso sí que es una prioridad para él. Sí, y es interesante porque sembrar eso es clave, es un elemento de desprendimiento. Tal vez alguien diría, ese sacrificio, es un sacrificio. Es que usted lo está interpretando mal. Para mi papá no es un sacrificio. Es que el corazón que le dice... Es su propósito de vida muy también. Bien, es su Creo que es satisfacción. propósito. Su satisfacción ayudar a su hija. De igual manera, por eso le digo, la gente me habla, ¿cómo lo hace? Tú estás sacrificando tantas cosas. Y yo, está erróneo. ¿Por qué usted me dice que estoy sacrificando? No, porque la gente me dice, estoy sacrificando. Pues entonces la motivación está errónea. No puede ser un sacrificio yo honrar la vida de mi padre. ¿Es retante? Sí. Sí lo es. Así, ¿es desafiante? Sí. ¿Es complicado? Sí. ¿Le vuelan contra el techo? Sí. Pero no es un sacrificio. ¿Ok? Y yo creo que qué mejor forma que cerrar esta conversación que con eso. Sí, y me gustó mucho la conversación también de que no es el dinero por el dinero. No. Me da seguridad sí. para el futuro. Y estas generaciones anteriores a nosotros, esa parte de tener esa seguridad a largo plazo era bien importante. Ahora estas generaciones están más en lo inmediato. Pero yo me acuerdo que mi abuelo siempre decía, lo primero que tú hagas cuando empiezas a trabajar es comprar tu casa. Sí. Pues esa es tu seguridad. Sí. Y así por el estilo, ellos construían para el futuro y estas nuevas generaciones no están construidos para el futuro y a otra visión, y cómo tú armonizas esas dos visiones de vida. Es la inmediatez. Que respetan la dignidad de ese ser humano. Claro, estamos hablando de la inmediatez, la gratificación, pues como dirían los muchachos, y si me muero mañana, pero a lo mejor te puedes morir dentro de 100 años. Y entonces, yo digo que el futuro ya no es dentro de 100 años. Digo, ¿cuándo es el futuro? Ya el futuro es mañana. Tan cerca todos los cambios que tenemos y que las implicaciones económicas están ahí a segundo a segundo. Entonces, es un cambio de mentalidad, pero el paso es, obviamente, tengo que sentarme, que es la responsabilidad de todo. Los recursos que entran, de una manera o de otra, no importa que sea mucho o poco, eso es relativo también, es que me tengo que sentar a administrar. Tenemos ahora una responsabilidad mucho más grande en términos de la administración del dinero intencional, prioritario, a lo esencial, sin sacrificar lo que sea necesario de calidad de vida, pero hay muchas oportunidades, ¿no? En términos del supermercado que compramos, la compra de las camisas, hay tantas alternativas para, como dicen por ahí, estirar el peso, pero va a llegar un momento, y lo tengo que decir con honestidad, José, va a haber un momento en que el peso ya no se puede estirar más. Entonces la gente dice, sí, porque a veces no tenemos fórmulas mágicas. Hay realidades que yo me las encuentro, no las hemos encontrado con personas que dicen, no se resta más, no cabe más, no se ajusta más. Y sabemos que la inflación en estos momentos está comiendo esos ingresos y esos ahorros que teníamos, así que tenemos que ser mucho más cuidadosos y mucho más responsables con el manejo de esas finanzas a diario para poder tener una seguridad a largo plazo. Así es que un placer tenerte, como siempre, una José. Para mí, José, ser parte de este equipo, y vuelvo y repito, tenemos que ser en este tiempo solidario. Al que no tiene, le demos, es que lo poco de mucha gente se multiplica en una expresión gigante para ayudar a mucha gente. Y la conversación es tan importante, con esa transparencia, es importante, como según hablaste también. Así es que cerramos este capítulo de esta serie de decisiones de vida de los cuidadores. Hoy estamos hablando sobre las decisiones financieras de los cuidadores. Y que aunque mejor que con José Medina de Finanzas al Máximo, puede buscar información tanto en las páginas de Finanzas al Máximo como en la página de AARP que se llama www.thearp.org.
decisionesdevida.org, www.decisionesdevida.org, que ahí tiene varias secciones, entre ellas la parte financiera y diferentes artículos que les van a ayudar a tomar esas decisiones financieras, tanto como el cuidador como en su plano personal. Así que muchas gracias y un placer estar aquí nuevamente con nosotros, José. Hasta la próxima. Hasta la próxima.